se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte y tú vas a volver allá. Jesús les contestó: ¿acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén como unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano, pero aún estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar allí y la siguieron. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le contestaron: ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar. Y los judíos comentaban: de veras, cuánto lo amaban. Pero algunos decían: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor,
ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de allí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. A una semana ya de iniciar la Semana Mayor, hemos contemplado un milagro verdaderamente portentoso. Hace 8 días nos asombrábamos por ese gran milagro de darle la vista a un ciego de nacimiento, milagro que no se había escuchado que se realizara antes. Pero hoy estamos todavía ante un milagro mayor, más sorprendente aún. Ya en el Antiguo Testamento se había escuchado de profetas que con el poder de Dios pues habían devuelto la vida a alguien, pero nunca en estas circunstancias de Lázaro. ¿Qué circunstancia? ¿Qué circunstancia? 4 días en el sepulcro. Y no solo 4 días en el sepulcro, sino que su cuerpo ya estaba descomponiéndose, se estaba pudriendo y estaba incluso soltando un aroma terrible. Se dice que uno de los aromas más desagradables que existen es precisamente la carne podrida. Nunca se había oído que alguien hiciera un milagro semejante y Jesucristo lo hace. Hay mucho significado, mucha espiritualidad, mucha doctrina, mucha teología en este pasaje. Yo te invito a que en esta semana, preparándote para la Semana Santa, lo medites una y otra vez para que puedas extraer ese contenido, esa riqueza maravillosa de este pasaje. Así como hace 8 días Jesucristo decía: yo soy la luz del mundo, y lo confirmaba dándole la vista al ciego de nacimiento, hoy Jesucristo nos dice: yo soy la resurrección y la vida, y lo confirma dándole la vida a alguien que no solo estaba muerto, sino que ya llevaba 4 días en el sepulcro y su cuerpo empezaba a corromperse. Así de contundente es la palabra de Jesús. La resurrección de Lázaro nos habla de nuestra propia resurrección. Nosotros que creemos en Cristo, nosotros que participamos de la vida de Cristo por el Espíritu Santo, también resucitaremos. Pero resucitaremos a semejanza de Jesús, no a semejanza de Lázaro. Porque Lázaro volvió a la vida para morir de nuevo después, como cualquier otra persona. Nosotros resucitaremos al final de los tiempos, pero ya no moriremos jamás, sino que tendremos vida en Dios para siempre, porque esa es nuestra esperanza. La resurrección de Lázaro nos anuncia la resurrección de Jesús, porque todavía hay otro milagro mucho mayor que la de la resurrección de Lázaro. Es la misma resurrección de Cristo, que será la resurrección gloriosa, principio de nuestra propia resurrección. La resurrección de Lázaro también nos habla de una resurrección espiritual que hemos escuchado tanto en la primera lectura como en la segunda. La muerte de Lázaro, los días en la sepultura, la corrupción de su cuerpo y el mal aroma, el aroma fétido de su cuerpo que se está descomponiendo,
son símbolo de la muerte que nosotros vivimos cuando cometemos pecado. La muerte física de Lázaro nos habla de nuestra muerte espiritual por el pecado. Y así como con la muerte el cuerpo empieza a descomponerse, nosotros con el pecado perdemos también la belleza, la santidad, la vida de la gracia. No nos damos cuenta, no lo vemos. Por eso es importante que aprendamos a través de este signo visible de la muerte de Lázaro. La muerte de Lázaro representa tu muerte cuando tú cometes pecado mortal. Cuando tú te dejas llevar por aquello que te aparta de Dios. Y así como dice la Escritura, como un árbol plantado junto al río es arrancado y arrojado hacia el desierto, poco a poco va perdiendo vitalidad hasta que muere, también nosotros por nuestros pecados, por esos actos que desprecian, que traicionan, que expulsan a Dios de nuestra vida, poco a poco vamos perdiendo la gracia, poco a poco vamos perdiendo la vitalidad en el Espíritu Santo. La muerte de Lázaro, por lo tanto, es símbolo de nuestra muerte a causa del pecado. ¿Cuál muerte? La muerte de la gracia, la muerte de la vida espiritual, la muerte en nosotros de lo que debería ser la vida eterna. Y ese aroma fétido, horrible, repugnante de la carne podrida, es el símbolo de la fealdad, de lo grotesco que se vuelve nuestra alma, del aroma terriblemente desagradable de nuestro espíritu a causa de nuestro pecado. Ante Dios, nuestro pecado nos hace verdaderamente desagradables, insoportables. Pero incluso humanamente hay que verlo. Cuando una persona se deja dominar por la glotonería, cuando una persona se deja dominar por la bebida, cuando una persona se deja dominar por la lujuria y todo el día está pensando en actos de lujuria y todos los días está hablando cuestiones de lujuria y está realizando actos de lujuria, cuando una persona se deja dominar por la ira, por la avaricia, la codicia, la soberbia, el orgullo, humanamente incluso se hace insoportable para los que están a su lado. Pues con mayor razón, espiritualmente ante Dios. Pero Dios tiene poder de devolvernos a la vida de la gracia si nosotros escuchamos su voz y nos arrepentimos y queremos volver con Él. Dios tiene poder para darnos vida incluso por muy grave que sean nuestros pecados. Esos 4 días de sepulcro, esa corrupción y ese aroma, representa incluso esa situación no solo de haber caído en pecado mortal, sino la obstinación, la permanencia en el pecado. Cuando de repente pareciera que ya no tenemos solución, cuando pareciera que ya no tenemos esa oportunidad de renovarnos, cuando llegue esa voz a nuestra conciencia, esa tentación que nos dice: tú ya no tienes remedio, tú no mereces el perdón de Dios, tú no puedes ya cambiar, tú ya no tienes esperanza. Recordemos este pasaje de la resurrección de Lázaro. Así como Lázaro, ante los ojos de los presentes, ya no tenía ninguna esperanza, ya habían perdido la esperanza. Señor, si hubieras estado aquí, no moriría, pero como no estuviste, acabó todo. Pues no. Los cristianos sabemos que por muy grave que sean nuestros pecados, por muy arraigado que está en los hábitos el pecado, por mucho que tengamos el vicio, el poder de Dios es suficiente para levantarnos, para darnos vida eterna, para recuperarnos a la gracia. Es la fuerza de la resurrección espiritual. Pero es necesario dejarnos tocar por Dios, es necesario escuchar la voz de Dios, es necesario obedecer a Dios. Y por eso es tan importante también el sacramento de la confesión.
Junto con ese proceso de conversión, de arrepentimiento, de cambio de vida, la gracia del sacramento de la confesión. Celebremos, queridos hermanos, esta Eucaristía y veamos a la luz de este pasaje de la resurrección de Lázaro, ¿qué nos dice Dios a nosotros? ¿Qué te dice Dios a ti en tu vida? ¿Qué dice Dios para tu familia, para nuestra comunidad? Y preparémonos para vivir esta Semana Santa, esta Semana Mayor. Finalmente, nada más te señalo ese pasaje donde dice cómo Jesús lloró. Jesús lloró. No dejes pasar de modo desapercibido esto. La humanidad de Cristo se manifestó en este momento al conmoverse ante el sufrimiento de sus amigos, llorar ante la tumba de su amigo Lázaro. Esa humanidad que veremos todavía más en la Semana Santa, especialmente en el Huerto de los Olivos, en todo su camino de la cruz y cuando ella muera en la cruz. Que eso también a nosotros nos sacuda, nos mueva y nos enseñe. Pero para eso necesitas tú detenerte, meditarlo, contemplarlo. ¿Qué te dice a ti? ¿Qué te provoca a ti? ¿A qué te mueve este momento donde vemos a Jesús conmovido hasta el punto de llorar por la muerte de su amigo Lázaro ante el sufrimiento de sus amigos? Que nuestra Madre Santísima, la Virgen María, sea nuestra compañera de camino en estos últimos días de Cuaresma y que junto con los ángeles y santos, especialmente los santos mártires mexicanos, nos ayuden a prepararnos para celebrar los misterios de nuestra salvación. Que así sea. Que así sea.